Hola, soy el doctor Miguel Ángel Bonilla, urólogo en la Ciudad de México. El día de hoy les traigo el caso número 6 de un HOLEP en bloc con liberación temprana del esfínter en una próstata de 90 gramos. Este es un paciente con sintomatología severa, con pobre respuesta al tratamiento médico, eh, con terapia combinada que hace aproximadamente 3 semanas presentó un cuadro de retención con retiro satisfactorio de sonda a las 72 horas. El paciente decide su tratamiento quirúrgico y lo que haremos, como les mencionaba, es una técnica en bloque con liberación temprana del esfínter. Estoy utilizando un resectoscopio láser con elemento de Kunz de la marca Richard Wolf con una camisa externa 24 French. El láser que utilizo es un láser Quanta de 150 watts con unas determinaciones de energía con 40 joules, perdón, 2 joules, 40 hercios, un total de 80 watts, con la modalidad Virtual Basket. Para esta famosa modulación de pulso y esta doble burbuja que nos genera una mejor coagulación de primer paso. Iniciaremos el procedimiento con el marcaje de la línea blanca. Aquí es notorio el pilar del esfínter. Como siempre les recomiendo, no hay que correrle al esfínter, hay que saber dónde está y teniendo la referencia de este, nosotros tenemos mayor certeza de dónde poder cortar con seguridad. Ahí nuevamente veo el esfínter. Ahí en ese corte ascendente me fui más hacia el trayecto de la uretra prostática. Estoy subiendo la línea blanca hacia las 12. Siempre en esta parte y sobre todo en próstatas algo congestivas puede ser difícil la visualización, pero a pesar de ello hay que tratar de hacer bien el marcaje de la línea blanca, ya que como lo han visto anteriormente, este es un punto de referencia importante en los primeros minutos de la cirugía. Y mientras mejor marcada esté esta referencia, la liberación apical temprana será mucho mejor y más fácil. Aquí profundizo esa línea, trato de hacer la misma profundización contralateralmente, trato de descubrir la superficie anterior del ápex del adenoma y aquí trato de ser sumamente gentil para no desgarrar con la baquelita del instrumento esta mucosa que se ve prácticamente ahí del esfínter. Profundizo mi línea blanca. Trato de separar lo más posible y tener una buena delimitación de la superficie del adenoma. Y ahora, como les he mencionado, trato de buscar ese plano de clivaje capsular lo más cercano a mi línea blanca. Voy a hacer el marcado de mi omega. Voy a llegar hasta la línea blanca previamente marcada y vamos a ir a hacer la exploración de ese plano de clivaje del lado derecho. Ahí se ve muy claro el
el plano. Como les he dicho, siempre avanzar más hacia adelante, no tanto lateral para no hacer esos adelgazamientos capsulares en el plano posterior. Siempre tratar de trabajar con un plano distendido, estirado, por decirlo así, que podamos ver que las fibras están estiradas del plano para tener una mejor progresión dentro del plano. Mi fibra se mantiene en el radio de las 6, haciendo simplemente un movimiento lateral en esa dirección, izquierda a derecha, sobre una misma línea. Esto nos asegurará tener un plano muy bien desarrollado. Vamos progresando paulatinamente en dirección hacia el cuello, repetitivamente con estos movimientos largos hasta donde nos permite la disección el no tener que cargar el adenoma. Recuerden que la cápsula en el plano posterior tiene una curvatura hacia el cuello que finalmente, como el adenoma persiste unido en el plano lateral, no podemos proseguir a salir hasta el cuello por el plano posterior. Sería sumamente difícil, dado que el adenoma sigue fijo. Empezamos el desarrollo del plano derecho, más bien izquierdo del paciente. Es un plano mucho más definido. Un plano que en un principio pensaba que era un plano mucho más profundo y con riesgo de perforación, que ya verán ustedes que realmente no es el caso. Está el plano. Voy a conectar la disección izquierda con la derecha. Mi idea es tener como referencia el plano que ya desarrollé y poderlo conectar con el plano contralateral. No persiste mi fibra en el radio de las 6. Estoy tratando de compensar el plano previamente realizado del lado derecho con el del lado izquierdo y trazar esa línea de comunicación. Ahí prácticamente estoy comunicando ambos planos. Estaba un poquito más superficial en el lado derecho, pero si se fijan, ahí ya estoy conectando el izquierdo con el derecho y estoy teniendo un solo plano de disección y de ataque. Vean cómo la curvatura de la cápsula empieza a presentar y a visualizarse un discreto ascenso, pero mientras que nos permita seguir despegando y trabajando el posterior continuo. No me voy tan lateral para no adelgazar ese plano en el radio de las 7 hacia el ápex y continúo progresando. Fíjense cómo sigue fija mi fibra. Mi idea es tratar de no sacar tanto la fibra hacia afuera, porque esto lo que me hace es trabajar muy cerca del plano y siempre con el plano con una distensión significativa. Si se fijan, siempre se ven las fibras tensas a nivel del plano
y esto con una adecuada aplicación de la energía hace un proceso de disección maravilloso. Hacemos hemostasia de los vasitos que nos dan un sangrado significativo. Siempre una buena hemostasia se traduce en una buena visualización. Tenemos un plano capsular bastante bueno y vean cómo empieza a ascender esa cápsula y es el momento de tomar la decisión de ir y progresar o continuar con la liberación apical temprana. Ahí estoy definiendo la presencia de un poquito de adenoma residual que realmente es poco significativo. Giro mi fibra a las 12 y procedo con esta liberación. Vean cómo trato de ingresar en esa primera puerta. Ahí como referencia tengo la línea blanca que ya la pasé. Hago un corte sobre el adenoma para poder liberar estas uniones que fijan el ápex hacia el esfínter y progresivamente voy a comenzar a hacer la disección del plano lateral, ingresar inicialmente en ese tercio de la circunferencia del plano lateral y aprovecho para conectar este plano que estoy desarrollando con el plano posterior. Y nos quedamos sin irrigación. Siempre en este tipo de procedimientos es importante trabajar con el mismo equipo una y otra vez para hacer más eficiente el desarrollo del mismo. Y estas pausas que se pueden generar durante el procedimiento se podrían evitar. Continuamos. Recuerden, no asciendan forzando el receptoscopio, sino prácticamente hasta el punto en donde lo permite, sin resistencia, avanzar en este movimiento circunferencial, es el punto hasta donde hay que llegar. Ahí estoy llegando hasta el punto en donde había desarrollado el plano posterior, estoy explorando mi plano posterior, estoy sobre el plano posterior y entrando hacia ese desarrollo del plano lateral del lóbulo del lado derecho. Regreso a la parte del ápex. Cada vez este movimiento lo hago más intuitivo sin la necesidad de tener que salir y volver a visualizar la línea blanca. Mi movimiento es repetitivo, arriba, abajo, hasta el punto en donde encuentro esa resistencia donde los mismos puntos de unión ya no me dejan avanzar con libertad. Prácticamente ya cubrí posiblemente casi 2/3 partes de la superficie lateral. Ahí estoy saliendo, avanzando de la línea blanca, haciendo y trato de buscar justamente el sitio donde proyecta esa redondez del adenoma. Me hago un poco más para atrás, voy a buscar esas uniones, voy a empezar a cortar paulatinamente, progresivamente, siguiendo la circunferencia del adenoma. Ahí se está separando a la perfección, se está dibujando perfectamente bien esa circunferencia, hay que tenerlo siempre en la cabeza y tratar de no forzar el equipo. El equipo se mueve libremente en este pequeño espacio. Si nosotros forzamos la movilidad del instrumento dentro de este espacio, lo que vamos a hacer definitivamente es meter y cortar el adenoma, lo cual nos hará tener múltiples planos y en ocasiones podernos perder justamente en este desarrollo de múltiples cortes y llega un punto en donde no sabemos realmente cuál es el plano. Ahí prácticamente ya tengo toda la redondez, tengo el desarrollo del plano anterior sin ninguna dificultad
Está prácticamente liberado el lóbulo del lado derecho del paciente. Voy a extender ligeramente el corte hacia el otro lado y revisaré ahí los últimos attachments de la línea blanca hacia el esfínter y los cortaré. Esos cortes son un poco a ciegas, siempre teniendo en referencia el punto exacto de dónde tenemos que comenzar. Ahí está la línea blanca. Inicio ese corte que pareciera que estoy profundizándome directamente hacia el adenoma. Esto me da un mejor acceso hacia el desarrollo del plano lateral. Y como lo hice en el lado derecho, ahora estamos desarrollando la primera parte de la circunferencia del lóbulo izquierdo. Y como lo han visto en el último o en los últimos videos, prácticamente replico el mismo orden, tratando de ser lo más simétrico en la disección. Y como bien se los he explicado, mi meta es unir este plano lateral hasta el sitio en donde desarrollé el plano posterior. Ahí justamente estoy llegando a ese punto. Tengo que brincar un poco hacia el lado izquierdo de la pantalla para unirme con el posterior. Vean cómo son movimientos progresivos, movimientos repetitivos, donde para tratar de perder el menor tiempo posible, replico una y otra vez el mismo movimiento. Vamos hacia atrás, vamos hacia el ápex, buscando esos puntos de unión. Ahí se ven muy claros, muy francos. Corto un poquito y vean cómo ese primer corte que hice me permitió poder abrir una primera puerta para accesar a un nuevo plano o a una nueva visión de ese plano y poder ascender con toda la tranquilidad y confianza de que las uniones al esfínter están completamente liberadas. Insisto, este movimiento circunferencial alrededor del adenoma hay que hacerlo gentilmente. Los movimientos en esta zona tienen mucha inclinación y esto actualmente se describe que puede ir en contra de la continencia temprana del paciente. Si se fijan, aplico la energía solamente yendo de abajo hacia arriba. Se me facilita muchísimo más la aplicación. De repente, cuando trato de subir y bajar en el mismo sentido, empiezo a filetear un poco el adenoma, pero de esta parte tengo un control excelente de la aplicación. Nuevamente, vamos hacia atrás. Vemos esos puntos de unión finales en el radio de las 12. Ahí está ese último fragmento de mucosa que me faltaba cortar en el abordaje del lado del lóbulo derecho. Ahí está prácticamente liberado completamente el esfínter y ahí ya tengo el acceso libre hacia el plano anterior del lóbulo izquierdo. Ahí vamos a conectar nuestra disección. Prácticamente encuentro el otro lóbulo. Hasta aquí, pues prácticamente la cirugía ya está del otro lado. El avance y la progresión teniendo una vez liberado el esfínter. Hay que ser simétricos, hay que ser homogéneos y seguir esa única línea de disección que estamos realizando. Vean cómo ya tengo un avance significativo en la disección de los lóbulos. Ahí voy avanzando de un lado hacia el otro y finalmente vamos a proseguir con la disección lateral y del plano anterior para ingresar a la vejiga. Ahí trato de bajar
y empiezo a hacer ese corte continuo, largo, con confianza. Hay que entender que este movimiento que hacemos alrededor del adenoma es un movimiento circunferencial que hay que aprender a sentir porque en muchas ocasiones llega a ser demasiado intuitivo. Otro tip importante que les puedo dar es durante este movimiento y conforme vamos haciendo o nos vamos más bien acercando hacia el cuello, hay que entender que nos tenemos que ir pegando más hacia el adenoma. Eh, eh, el, el adenoma es semiesférico y por decirlo así, del ecuador hacia el cuello, la circunferencia se va a ir reduciendo, de tal forma que en próstatas prominentes podemos tener un ecuador con un diámetro muchísimo más amplio que el diámetro del mismo cuello. Y en ocasiones incluso cuesta un poco más de trabajo luxar el adenoma hacia la vejiga justamente por esta situación. Vean cómo el movimiento es continuo. Aquí ya una vez que tengo disecado y tan visualmente está mejor desarrollado el plano, subo y bajo en la misma dirección, siempre trazando esa misma línea y siguiendo la circunferencia de ese mismo trazado. Haciendo nuevamente, previamente ya tenía ahí las fibras verticales del cuello. Ahí estoy descubriendo ya, accesando a la vejiga. Aquí es muy importante llevar este corte al ras de las fibras circulares del cuello. Ahí seguimos con esa disección, no hay exposición de grasa en el cuello. Prácticamente estamos accesando de una forma muy nítida hacia la vejiga y comenzaré la disección del plano lateral del lóbulo derecho, ya teniendo un poco más de percepción y un punto de referencia que justamente son esas fibras circulares del cuello vesical. El avance siempre es para adelante. Mi recomendación es hacer cortes de abajo hacia arriba, es decir, del radio de las 7 a las 12 o de las 4 a las 12, con una presión gentil hacia adelante, es decir, en dirección hacia el cuello para poder ir progresando en esta disección. Hacemos hemostasia de estos vasitos perforantes a nivel del cuello. Son vasos arteriales de alto flujo. Ahí continúo proyectando las fibras circulares del cuello vesical. Y estoy teniendo una visión panorámica de toda esa liberación ya del plano anterior y algo del lateral. Y finalmente de ese radio de las 7 voy ascendiendo con esa referencia final que es el cuello vesical. Conecto con el posterior, haciendo por el lateral y continúo con esa disección del plato posterior uniéndolo con el lateral y adelgazando cada vez más ese pedículo de unión final que viene desde el piso hacia la parte inferior del lateral del lado derecho. Y prácticamente ya visualicé el cuello. Vean cómo es replicar una y otra vez ese mismo movimiento. Sigo replicando y repitiendo nuevamente este paso.
Mi movimiento prácticamente es el mismo. Estoy conectando con el posterior. Ahí estoy tratando de visualizar el posterior del lóbulo izquierdo, tratar de desarrollarlo para conectarlo con el lateral. Esta liberación progresiva del piso me va dando un poco más de movilidad del adenoma. Ahí trato de conectar la línea de disección con la del lado derecho. Allá voy más adelantado en la disección del lóbulo del lado derecho. Ahí estoy tratando de homogenizar un poco mi línea de ataque y subiré hacia el cuello nuevamente para poder terminar de disecar este lóbulo del lado derecho. Y se puede delimitar perfectamente bien el plano. En este punto hay que entender que el corte hacia adelante es hacia arriba, en dirección hacia el cuello. Si yo sigo y me proyecto sin este ascenso, voy a generar una perforación y una subtrigonización del corte. Hay zonas en donde se puede ver mejor desarrollo y mejor presencia del plano. Ahí sigo con esta disección. El cuello de la vejiga ya lo tengo allá arriba. Ahí estoy continuando la disección de acuerdo a la circunferencia o a las fibras circulares del cuello. Vean cómo con toda la seguridad del mundo y trabajando de esta forma ordenada, hasta el momento no hemos accesado a visualizar los meatos ureterales. Y de esta forma continuaremos con la disección del pedículo posterior. Ahí tengo un brinco que tengo que comunicar con la parte, vamos a decir, acercándome más al radio de la 6 en el plano posterior. Esa parte no la había desarrollado tan bien. Y esto nos dará ganancia en la movilidad del adenoma y entrar en el plano correcto. Ahí estoy conectando con el plano que había realizado previamente. Voy adelgazando lateralmente este pedículo. Esta parte es la que en ocasiones conlleva mayor dificultad para la liberación completa del adenoma. Me estoy cruzando hacia el lóbulo del lado izquierdo. Estoy avanzando. Ahí sigo avanzando, tratando de subir hacia el lateral. Ahí voy a visualizar el plano lateral y ahí voy a ascender hacia el cuello. Cortes repetitivos, uno tras otro, uno tras otro. Uno tras otro. Y vean cómo voy subiendo, voy siguiendo el adenoma. No me clavo con la energía, no. ¿Por qué? Porque si me clavara y siguiera de frente y no respetara esta curvatura y ascenso hacia el cuello, nuevamente, como lo comenté previamente, podría ser una perforación subtrigonal. Allá tengo una referencia más certera, una referencia presente, que es el cuello y las fibras circulares del cuello. Repito mi movimiento haciendo, corto, mucosa de la vejiga.
Tengo el plano muy bien. Subo nuevamente. Sigo las fibras circulares del cuello. Llego hasta el posterior y asciendo nuevamente. Hasta el cuello. Abrimos la mucosa de la vejiga. Como en el lado derecho no hemos entrado, no hemos accesado a la vejiga para ver los meatos. Continúo esta misma disección. Subo hacia la vejiga. Trato de buscar justamente el plano de disección y aplico energía y progreso. Ahí estoy llegando al cuello de la vejiga. Cortamos la mucosa. Ya tengo muy bien delimitado mi plano y voy progresando. Subo. Ya sé dónde está el nivel del cuello. Vean cómo la movilidad que tengo ya del adenoma me permite diferenciar o definir de una forma más efectiva realmente el remanente del pedículo posterior. Estoy tratando de luxar el adenoma, pero aún hay un sitio de fijación que tendré que localizarlo y cortarlo. Estoy tratando de ingresar de un lado y ahí finalmente se soltó. En este caso, más que un punto de fijación, era lo que les comentaba, que hay un diámetro que es mayor de la circunferencia del adenoma respecto al diámetro del cuello de la vejiga. Procedemos con la coagulación. Más frecuentemente utilizo el pedal de los 80 watts con Virtual Basket, incluso en este momento de la coagulación. Lo que trato un poco es de manejar la distancia entre la punta de la fibra y el tejido para justamente lograr este efecto de blanqueamiento sobre la superficie y aprovechando esta modalidad de coagulación del láser. Es una superficie capsular muy nítida. Un poco de remanente adenomatoso ahí adherido a la cápsula. Esa es mi línea blanca, mi línea de referencia. Me sigo haciendo coagulación. Voy a tratar de despegar ese pequeño remanente adenomatoso. Tratando de aprovechar y pintando y comunicando esa línea de uno a otro lado para terminar de liberar completamente ese tejido. Ahí giro nuevamente mi fibra para tener una dirección distinta de la energía y finalmente soltar ese tejido adenomatoso que persiste unido a la cápsula. Y como prácticamente lo vieron durante toda la cirugía, es llevar un orden, tener un control
del avance de la cirugía en su cabeza y con esto ir replicando movimientos seriados uno tras otro para poder tener un avance progresivo y una seguridad de dónde estamos trabajando. Finalmente se eliminó ese pedacito de adenoma residual. Continuamos con el proceso de hemostasia. Siempre insisto mucho en este paso. Es sumamente importante invertir algunos minutos en quedar completamente satisfecho de este paso, porque definitivamente durante la morcelación lo que vamos a agradecer es tener una visión nítida, una visión clara, sin sangrado significativo. Tenemos pueden visualizar la buena profundidad y la regularidad del plano de disección. Es un muy buen plano capsular. A veces este plano capsular se ve modificado ahora por las nuevas modalidades de pulso que tienen estos nuevos láseres, sobre todo estas modalidades de doble burbuja que suelen beneficiarnos en esta hemostasia de primer paso. Voy recorriendo toda la circunferencia y toda la superficie capsular y tratando de ser muy puntual en la aplicación de la energía. Busco los vasitos, trato de visualizar la boca del vaso y aplicar la energía para hacer un control selectivo del vaso. Ahí voy a visualizar la integridad del esfínter, de la uretra, de toda la mucosa, más bien de la uretra membranosa. Prácticamente así es como queda la visión. Al ser gentil en toda la movilización y la liberación temprana del esfínter, estos son los resultados que obtuvimos. Este paciente le retiré la sonda a las 24 horas. Lo operé hace 3 días. Al día siguiente de la cirugía retiré la sonda y el paciente está con continencia completa. Solo tuvo un ligero escape de orina mientras estaba trabajando en la computadora y tuvo un acceso de tos que se mojó discretamente. Fuera de ahí no me ha dicho que ha tenido ninguna otra pérdida urinaria. Siempre manteniendo esta sobredistensión vesical, procedo a hacer el cambio una vez que tengo el balance de blancos y todo montado. Mi asistente retira la camisa interna y el KUNS y posteriormente hacemos este cambio rápido para iniciar con la morcelación. Utilizamos un morcelador piraña de Richard Hock. Dependiendo de las características del tejido, evaluamos ajustar la velocidad de oscilación y la modalidad con la que trabajamos. Generalmente trabajo en modalidad 3 con 1000 revoluciones, 2 Hz. Y también hay una modalidad en la cual se puede hacer el ajuste de la apertura de las cuchillas y dejar una pequeña ventanita, que eso está descrito que puede ayudar a tener una mejor fijación y una morcelación más efectiva sin que se suelte el adenoma. Ha sido una cirugía rápida, progresiva, con pocas pausas.
Repito, utilizo 80 watts con una disposición de energía 2 joules, 40 Hz, y al ser un láser cuanta, la modulación de pulso que presta esta consola es el Virtual Basket. En este punto de la morcelación, dentro de los tips, específicamente hablando de esta cuchilla, como se pueden dar cuenta, tiene el logo de Richard Wolf. Siempre hay que estar viendo este pequeño diagrama. En las cuchillas de Hawk también están escritas las letras y siempre hay que tener esa visualización. Como pueden ver, voy a la parte inferior del adenoma y siempre trato de agarrarlo de la parte inferior para que caiga y el propio peso lo mantenga sobre la cuchilla, y esto permita una morcelación mucho más eficiente. Continuamos la morcelación siempre viendo estos dos pequeños triángulos laterales a la cuchilla en negro. Lo más importante en este paso es que tengamos a alguien muy pendiente de las soluciones y que en ningún momento nos quedemos sin irrigación. Este paso, como lo he escrito en los videos previos, siempre lo hago solamente con una sola bolsa de irrigación abierta. Actualmente este morcelador, la tasa de aspiración de líquido mientras tenga agarrado el adenoma es extremadamente baja. Nosotros contamos con el container de 4 litros de piraña, que esto evita la necesidad de de realizar el vaciamiento continuo del contenedor pequeño y perder tiempo entre el vaciado del mismo y esperar a que nuevamente haga vacío la consola. Está siendo sumamente efectivo en la morcelación. El tejido es un poco más blando y logra tener una interacción más afín con la cuchilla del morcelador, y la progresión del mismo proceso es mucho más efectivo. Mientras el adenoma baile sobre la punta de las cuchillas, estamos seguros del proceso y continuamos sin la necesidad de pausar el proceso de morcelación. Hay puntos en donde pues obviamente tenemos que morcelar la mucosa de la uretra prostática, que yo les menciono a veces a los ayudantes o a los doctores con los que estoy operando, que es el punto en donde a uno se le frunce pero la mucosa anal por espasmo de pensar que ya tenemos la vejiga. Ahí tenemos una pequeña nodulación que hace que se suelte un poquito más el tejido. Va girando y va progresando la morcelación. Estamos casi a punto de terminar. El último fragmento por morcelar es este. Siempre recuerden, si empiezan a tener una deficiencia en la visión, es mejor parar la morcelación y ir a hacer hemostasia, ya sea con el láser o con un bipolar. Pero es importante mantener esta visión clara siempre para evitar complicaciones.
Ahí tuve que desacoplar la cuchilla, se quedó un fragmento, por más que utilizábamos el botón para purgar el sistema, no se destapó. Entonces aquí son algunos otros minutos perdidos en el proceso por el mal funcionamiento momentáneo del morcelador. Ahí estoy sacando la cuchilla, estoy desacoplando la cuchilla del mango del morcelador. Estoy limpiando literalmente las cuchillas de un fragmento que estaba obstruyendo el flujo. Son todos esos momentos en donde, a pesar de haber sido un procedimiento en el que la enucleación fue un proceso rápido, a veces nos encontramos con estas deficiencias técnicas que nos prolongan el tiempo quirúrgico. Ya es pequeño el adenoma residual que tenemos. Estoy por terminar el proceso de morcelación. Habitualmente utilizo una sonda 20 de 3 vías látex. El paso de la sonda lo hago sin ninguna guía. Como vieron, el piso quedó completamente íntegro, y en el peor de los escenarios utilizo un tacto. Le pido a mi asistente me ayude con un tacto rectal al paciente para poder guiar la sonda. Vamos a revisar el óculo, algunos fragmentos ahí en el residuo de gel que queda. Revisamos el óculo prostático, preparando para salir y dar por terminado este procedimiento. Habitualmente en el globo de la sonda utilizo 50 mililitros para inflar el globo, y como bien lo he mencionado ya en varios videos, dejo a derivación 24 horas la sonda con la cistoclisis, y de estar todo bien al día siguiente cerramos la cistoclisis, vigilamos al paciente unas horas posterior al cierre de la cistoclisis y realizamos el retiro de la sonda. Hay algunos protocolos muy específicos realizados por algunos expertos a nivel mundial, donde describen unos lavados vesicales para evacuar algunos coágulos que se forman en el óculo. Yo simplemente retiro la sonda y le pido al paciente comience a tomar o incremente la ingesta de líquidos para poder generar esa primera micción espontánea y poderlos mandar a casa. El protocolo que llevo es, una vez retirada la sonda y presentando micción espontánea, se van a casa. Dejo una semana antibiótico, generalmente una cefalosporina de tercera generación. Dejo antiinflamatorios por una semana. El antiinflamatorio que más me gusta es el diclofenaco. Y en la mayoría de los casos suelo dejar alguno anticolinérgico o adrenérgico para tratar de mitigar la presencia de urgencia por el tema de descompensación vesical después de la cirugía. Ahí tengo un coagulín dentro del óculo. Y finalmente vamos a retirar el elemento para tener una última visualización de la uretra membranosa y la integridad de toda la mucosa de la misma.
Muchísimas gracias por su atención. Gracias por seguirme y espero poder seguir compartiéndoles estos videos que son de demasiada utilidad para seguir aprendiendo y dominando esta técnica. Hasta la próxima.